jugador de 17 años acaba de heredar el dorsal maldito que hizo llorar a Messi. Otro rechazó el número de su ídolo por miedo a arruinar su carrera. Y uno más eligió un dorsal que casi lo destruye por razones que jamás imaginó. Quédate hasta el final porque la historia más impactante involucra una decisión que cambió el fútbol para siempre. Lamine Yamal tiene 17 años y ya ha conquistado Europa con España. Es la joya más brillante del Barcelona y muchos lo comparan con Messi desde que debutó a los 15 años. Pero lo que nadie te cuenta es la presión brutal que está enfrentando ahora mismo por culpa de un simple número en su camiseta. En julio de 2024, el Barcelona anunció que Lamine Yamal dejaría el 27 para heredar el 19, el mismo dorsal que Lionel Messi llevó durante sus primeros años en el primer equipo, cuando ganó sus primeros títulos entre 2005 y 2008, incluyendo la Liga y la Champions League. Las comparaciones con Messi ya eran inevitables antes de este cambio, pero ahora, con el 19 en su espalda, la presión se ha multiplicado exponencialmente. Cada regate, cada gol, cada asistencia es analizada bajo el microscopio de una afición que espera ver al próximo Messi. Lo que debería ser un honor se ha convertido en un peso que pocos futbolistas de 17 años podrían soportar. La temporada 2024-25 ha sido espectacular para Lamine con el Barcelona. Bajo las órdenes de Hansi Flick, anotó 18 goles y dio 21 asistencias. Se convirtió en el jugador más joven en alcanzar 100 partidos con el club. Batió récords de precocidad en la Liga, Champions League y Copa del Rey. Ganó el trofeo Copa al mejor sub-23 del mundo en la gala del Balón de Oro de 2024. Pero cada vez que falla un disparo o pierde un balón, las redes sociales explotan. Cada vez que el Barcelona no gana, señalan al niño de 17 años con el 19 en la espalda. El fantasma de Messi lo persigue en cada partido, recordándole que ese número viene con expectativas que ningún adolescente debería cargar. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Lamine no es el único que ha tenido que lidiar con la maldición de heredar dorsales legendarios. Jude Bellingham enfrentó exactamente la misma presión cuando llegó al Real Madrid en 2023. Bellingham llevó el 22 durante toda su carrera en el Birmingham y en el Borussia Dortmund. Ese era su número. Pero cuando fichó por el Real Madrid, se encontró con que Antonio Rüdiger ya lo tenía. La directiva le ofreció el 5, el mítico dorsal de Zinedine Zidane. La historia detrás de esta decisión es increíblemente emotiva. Cuando Bellingham era niño, su padre siempre llevaba puesta una camiseta del Real Madrid con Zidane y el 5 en la espalda. El pequeño Jude le preguntaba constantemente: ¿quién es ese tío que llevas en la camiseta? Su padre le respondía: cuando seas mayor te subiremos vídeos en YouTube y entenderás. Años después, cuando Bellingham llegó al Bernabéu, su padre le regaló esa misma camiseta de Zidane. El círculo se cerraba. Jesús Vallejo, quien tenía el 5, se lo cedió generosamente cambiándose al 24. En su presentación, Bellingham declaró: me gustaría darle las gracias a Vallejo por darme el dorsal 5. Admiro mucho a Zidane, no intento ser como él, pero me inspira. El 5 del Real Madrid es historia pura. Lo llevaron leyendas como Manolo Sanchis, Fernando Redondo, Fabio Cannavaro y Rafael Varane. Pero Zidane lo convirtió en algo mágico. Su volea en la final de la Champions 2002 contra el Bayer Leverkusen es uno de los goles más icónicos de la historia. Heredar ese dorsal era heredar una responsabilidad aplastante. Bellingham tenía miedo. En entrevistas posteriores confesó que sentía el peso de la historia cada vez que se ponía la camiseta, pero decidió convertir ese miedo en motivación. Su primera temporada en el Madrid fue espectacular: 23 goles, 10 asistencias. Ganó la Liga y la Supercopa. Se ganó el respeto de toda Europa. Sin embargo, la temporada 2024-25 fue completamente diferente. Las lesiones lo persiguieron, el equipo entró en crisis, las derrotas se acumularon y cada vez que el Madrid perdía, los críticos señalaban que el 5 de Bellingham no era el 5 de Zidane. El dorsal que había sido su inspiración se convirtió en una cruz que cargar. Pero si crees que la presión de heredar dorsales legendarios es brutal, espera a conocer la historia de Antoine Griezmann. Este caso es aún más desgarrador porque involucra rechazo, humillación y una promesa que cambió su vida. Cuando Griezmann era niño, lo rechazaban sistemáticamente de todos los equipos. Era demasiado pequeño, demasiado débil, pero él sabía que algún día sería grande. En 2005, con 14 años, finalmente consiguió una oportunidad gracias a los contactos de su padre. Tenía que jugar contra las categorías inferiores del Paris Saint-Germain. Era su última oportunidad. Griezmann se colocó el 7 en su camiseta. No era casualidad. Lo
eligió porque David Beckham, su ídolo absoluto, llevaba ese número en el Real Madrid. Griezmann quería ser como Beckham, elegante, decisivo, diferente. Ese día dio todo lo que tenía. Fue la figura del partido. Los ojeadores quedaron impresionados. Su vida cambió para siempre. Años después, Griezmann explicó: llevaba el 7 y mangas largas porque quería ser como Beckham, porque era lo mejor que podía imaginar. Ese dorsal se convirtió en su identidad. Lo llevó en la Real Sociedad, en el Atlético de Madrid, en la selección francesa. Ganó el Mundial 2018 con Francia llevando el 7. Era su número, su amuleto, su conexión con el niño rechazado que luchó por demostrar su valía. Pero la historia más devastadora de todas involucra a Frenkie de Jong. Este caso te va a romper el corazón porque mezcla sueños, tragedia familiar y una promesa que el futbolista hizo en el peor momento de su vida. De Jong respiraba fútbol desde pequeño. Su padre jugaba de manera amateur y varios familiares habían sido futbolistas, pero la influencia más grande fue su abuelo. Cuando era solo un niño, pasaba todo el tiempo que no estaba en el colegio entrenando con él. Los ojeadores ya lo habían visto cuando tenía apenas 5 años. De Jong soñaba con jugar en el Barcelona desde que era un crío. Entre 2014 y 2015, cuando jugaba en el Willem y el Ajax, se convirtió en un fenómeno mundial. Estaba cerca de cumplir su sueño. Entonces llegó su 21º cumpleaños. Se estaba preparando para celebrarlo a lo grande con su familia cuando sonó su teléfono. Le dijeron que su abuelo había fallecido. De todos los días posibles, justo el día de su 21º cumpleaños. El hombre que había dedicado sus últimos años a ayudarle a convertirse en estrella del fútbol se había ido. De Jong no sabía qué hacer. Se preguntaba si su abuelo querría que estuviera triste o que cumpliera el sueño del que siempre habían hablado. Decidió cambiar su número de camiseta en su honor. Solo había un número que hacía que todo tuviera sentido: el 21, en memoria del día que perdió a la persona más importante de su vida. El 23 de enero de 2019, el Barcelona le ofreció un contrato de 5 años. Se aseguró de que toda su familia estuviera allí para ver cómo se cumplía su sueño. Pero como su abuelo no pudo verlo, eligió llevar el 21 en su honor. Cada vez que toca el balón con ese dorsal en la espalda, está cumpliendo la promesa que le hizo. Sin embargo, hay una historia sobre dorsales que supera todas las demás en dramatismo y consecuencias. Una historia que involucra superstición, una crisis misteriosa y una final del mundo que cambió la historia del fútbol para siempre. 1998. La selección brasileña se preparaba para la final del Mundial contra Francia. Ronaldo Nazario, el fenómeno, llevaba el 9 y era la estrella indiscutible del equipo. Brasil era favorito absoluto. Pero la noche anterior a la final, algo extraño sucedió. Ronaldo sufrió una misteriosa crisis en la concentración brasileña. Los médicos nunca lograron explicar completamente qué pasó. Según testigos presentes esa noche, el delantero gritaba que no podía llevar el 9, que ese número le traería mala suerte. La escena fue aterradora. Los técnicos brasileños estaban tan desesperados que consideraron dar de baja a Ronaldo, pero el fenómeno insistió en jugar. Tenía una única condición: quería intercambiar dorsales con Edmundo durante los últimos minutos del calentamiento. Esta decisión, tomada en el último momento, generó tal confusión en el equipo que Brasil perdió la final 3-0. Durante más de 2 décadas, la FIFA mantuvo en secreto los detalles completos de lo que realmente ocurrió esa noche, pero años después se revelaría que Ronaldo había sufrido una convulsión, posiblemente causada por la presión extrema de llevar el peso de toda una nación sobre sus hombros. El 9 de Brasil, el dorsal más pesado del fútbol mundial, casi destruye al mejor delantero de su generación. Esta tragedia cambió para siempre cómo los clubes y selecciones manejan la salud mental de los jugadores. Demostró que los dorsales no son solo números en una camiseta, son símbolos cargados de historia, presión y expectativas que pueden hacer grande a un futbolista o destruirlo completamente. Lamine Yamal con el 19 de Messi, Bellingham con el 5 de Zidane, Griezmann con el 7 de Beckham, De Jong con el 21 en memoria de su abuelo, Ronaldo con el 9 que casi lo destruye. Todos ellos comparten algo: entendieron que heredar un dorsal legendario no es solo un honor, es una prueba de fuego que separa a las leyendas de los que simplemente pasaron por el fútbol. La próxima vez que veas un partido, no mires solo el nombre en la camiseta, mira el número, porque detrás de cada dorsal hay una historia de sueños, sacrificios, tragedias y decisiones que cambiaron vidas para siempre. Y a veces ese simple número en la espalda puede definir el destino de toda una carrera.